Nos vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Habacuc. El libro del profeta Habacuc, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están dentro de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán, y defenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Vamos a hablar. Señor, tu bendita palabra nos habla acerca de tu grandeza y de tu poder, de lo que tú haces, de tu voluntad y de los caminos que no entendemos. Pero tú estás encima de todas las circunstancias, estás por encima del mal y de todo lo que el hombre puede hacer. Y todo tiene un propósito de bien para tu pueblo, de bien para nosotros. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Háblanos a través de ella, edifícanos a través de ella. Dale poder para transformar nuestros vidas, para obrar en ellos, para que podamos ver tu rostro, para que podamos encontrarte en nuestro camino y alabarte entonces. Te pedimos que todo lo que hagamos lo podamos hacer para ti, lo hacemos para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este libro del profeta Habacuc es de los libros proféticos, está dentro de los llamados profetas menores. Esos profetas menores son 12 de nuestra Biblia, van desde Oseas hasta Malaquías. Son llamados profetas menores no por otra cosa
sino por la extensión de sus escritos. Es relativamente poca comparada con la de los profetas mayores. El libro toma el nombre de su escritor, el profeta Habacuc. El nombre de Habacuc significa abrazar. No se le menciona en otras partes de la Biblia, por lo que se sabe muy poco acerca de su persona y de su vida. Pero él se nombra a sí mismo ahí en el libro. La época en la que se escribió es poco antes de la invasión de los caldeos que conquistaron Nínive, que era la capital del imperio mundial dominante en esa época, el imperio asirio, y después formaron el imperio babilónico. En esta época vivieron también los profetas Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. Podemos resumir el libro diciendo que empieza con una queja, porque parece que Dios no actúa contra la maldad. Se inicia así un diálogo de Habacuc con Dios. Y Dios le responde, le explica lo que va a hacer. Esta respuesta asombra a Habacuc. Después él se opone a lo que Dios va a hacer. Dios le vuelve a responder, le explica, y en la respuesta incluye la frase: mas el justo por su fe vivirá. Pues Dios dice que va a castigar también a este pueblo injusto, que va a usar para invadir al país, para castigar a los israelitas. Después de la explicación, el profeta entiende lo que va a hacer Dios, y entonces él termina con una oración en la que alaba a Dios. Entiende su soberanía y su sabiduría, y pone en Dios toda su confianza, sin importar las circunstancias, sin importar todo lo que pase. En los primeros 4 versículos del libro de Habacuc vemos que había pecado en el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios. Y por supuesto que lo había en las naciones vecinas, en las naciones más lejanas de las potencias mundiales, los países poderosos. En todos había maldad, pero también lo había en el pueblo de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿puede haber pecado en el pueblo de Dios? Y ahora, ¿hay pecado en la iglesia? ¿Qué debemos hacer? Lo que hizo Habacuc fue dirigirse a Dios. Con estas dudas, con lo que él estaba viendo, en las circunstancias que vivía. Es en el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Así que él vio. En otras versiones se traduce que él recibió la carga que recibió. El profeta recibe una carga, tiene la responsabilidad de dar un mensaje difícil. Otros profetas también sintieron la profecía como una carga. Por ejemplo, tenemos a Jeremías, que dijo: no puedo porque soy niño. Y cada profeta es diferente, pero Dios tiene una palabra para cada situación y para cada circunstancia. Y aunque hoy las circunstancias y las situaciones sean diferentes, encontramos siempre algo duradero, algo eterno para nosotros en las palabras de los profetas.
Habacuc saca a la luz su conflicto interno, cuestionando a Dios. Y de esta manera nos comunica a nosotros la palabra de Dios. El ser profeta no quiere decir que va a haber siempre una relación fácil con Dios. Somos pecadores, somos ilimitados y a veces tenemos conflictos con Dios. No entendemos sus caminos, no vemos cómo se está cumpliendo el pacto al ver lo que está sucediendo. Tener estas dudas y sentir esa angustia no significa que no somos creyentes. Habacuc nos manifiesta lo que tenemos que hacer con esto, llevarlo ante Dios. Aquí en este libro se nos muestra la libertad que tenemos de venir a Dios. Podemos pensar que Dios no quiere escuchar nuestras dudas, nuestra confusión, pero Él responde a las preguntas. Una relación con Dios no siempre es algo sencillo, pero Dios nos escucha, nos invita a venir, nos recibe con misericordia. Diremos que Dios respondió a las quejas de Job, y aunque lo reprendió, también restauró lo que había perdido. No es que Dios nos invite a faltarle al respeto, pero Él es muy misericordioso y prefiere que expongamos ante Él nuestros sufrimientos, nuestros sentimientos, incluso nuestras dudas, todo lo que sentimos. Aún las experiencias difíciles nos ayudan a bien. Los problemas de David y aquí las dudas de Habacuc resultaron en una revelación para nosotros. De la experiencia de otras personas siempre podemos aprender algo. Y sobre todo cuando Dios pone esas experiencias en su palabra. Esa es la mejor manera de mostrarnos a nosotros cierto aspecto de la verdad. Las dificultades que tuvo Habacuc le ayudaron y nos ayudan a nosotros. Y nuestros conflictos también nos ayudan. Que predomine la injusticia nos hace preguntar qué piensa o qué hace Dios al permitir que las cosas sean así. Podemos tener esas dudas, pero vemos la compasión de Dios, pues nos deja escrita la respuesta. Por eso vemos que nos comprende, que nos ayuda cariñosamente. Cuando nos sentimos agobiados por nuestras dudas y también por nuestras dificultades. Además de este libro, también nos es útil leer el libro de Job, también algunos salmos, como el 89 y el 73, en que hay preguntas como esta, preguntas: ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué les va bien y el pueblo de Dios sufre? Ahí podemos entender pidiéndole a Dios que nos ayude a entender. Lo que veía Habacuc durante su vida en el reino de Judá es el resultado de la desobediencia del pueblo. Estaba muy influenciado por los reyes que iban tras los ídolos y las costumbres de los pueblos a su alrededor. La decadencia había empezado muchos años antes, con reyes que se corrompían. También hubo reyes que trataron de hacer lo correcto, pero había esta alternancia. Al final de la época de los reyes hubo un rey especialmente malo, un rey
que reinó durante 55 años y que con su conducta depravada favoreció que todo el pueblo hiciera más mal incluso que las naciones que habían sido erradicadas de la tierra por esas conductas perversas. Este rey se llamaba Manasés. Él hizo altares a los ídolos de todos los pueblos vecinos. Los puso ahí en el templo de Jerusalén, incluso ahí puso imágenes. Hizo muchas otras abominaciones. Vamos a Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. Libro de Crónicas 33, 6. Dice: de todas las cosas que hizo Manasés, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Ahí vamos a estar en el libro de Crónicas viendo esta historia de los reyes. Después reinó brevemente su hijo. Vamos ahí mismo al versículo 21 y 22. Segunda de Crónicas 33, 21 y 22. El hijo de Manasés. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. El siguiente rey detuvo por un tiempo la caída. Vamos ahí al capítulo 34, Segunda de Crónicas 34, versículos 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Este rey hizo reformas, volvió a traer el libro de la ley, y por un tiempo pues mejoró la moral entre el pueblo. A su muerte reinó su hijo menor, Joacás, y a los 3 meses lo quitó el rey de Egipto y puso a su hermano Joacim. Y es durante el reinado de Joacim cuando Habacuc escribe su profecía, escribe su libro. El cumplimiento de esta profecía de Habacuc empieza con el fin del reinado de Joacim, cuando los caldeos se lo llevan prisionero. Ahí vamos en Segunda de Crónicas, el capítulo 36, versículos 5 y 6. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. La profecía de Habacuc termina por cumplirse con la destrucción de Jerusalén algunos años después. Vamos a ir al capítulo 36, al versículo 19. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. En este contexto, viendo a su alrededor la maldad, la injusticia, la violencia, en medio de su propio pueblo,
esta maldad que a veces era mayor que la de los pueblos vecinos, que eran pueblos paganos e idólatras, estos pueblos que vienen a su alrededor. Habacuc ve esto y siente una carga por toda esa situación, con lo que, viendo esto, inicia un diálogo con Dios, le pregunta. Este diálogo muestra su gran aflicción y desesperación que sentía al ver lo que estaba pasando. El versículo 2 del capítulo 1 de Habacuc empieza así Habacuc a hablar con Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc había estado orando a Dios por algún tiempo para que corrigiera la situación. Dice que había estado clamando a Dios. Pero la gente parecía no tener conciencia y la maldad crecía. La pregunta que hace Dios entonces es, ¿por qué la maldad queda sin castigo? ¿Por qué no pasa nada? Aunque la forma en que hace esta pregunta podría parecer que está cuestionando a Dios de una manera, podemos pensar, irreverente, más bien es una forma de lamento que nos muestra la preocupación, la angustia que está sintiendo. Es una forma de pena por lo que está pasando, como también lo hizo David. Vamos al Salmo 13, del 1 al 3. Aquí en el Salmo 13, David también se dirige a Dios y dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me odiarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Entonces ve Habacuc lo que está pasando y clama a Dios. Lo que podía esperarse era que los enemigos extranjeros que querían conquistar o destruir a la nación de Israel fueran los causantes del sufrimiento del pueblo. Pero lo que ve Habacuc es que los causantes de la maldad son sus propios compatriotas. El problema lo causa el abundante pecado que sigue en aumento y que el pueblo no quiere dejar a pesar de los llamados de los profetas. Tampoco les ha servido el ejemplo del reino del norte, que ya fue destruido, que ya fue llevado cautivo por los asirios a causa del pecado. Era algo que ya Dios les había dicho que iba a pasar. Vamos a Deuteronomio 28, versículo 36. Veintiocho, 36. Dice, Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra.
Esto ya había pasado y no había servido de advertencia a los judíos. Los versículos 3 y 4 de nuestro texto dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En la justicia que presencia Habacuc hay violencia y falta de juicio. La ley no se aplica. Nadie respetaba los mandamientos y había abusos por parte del rey. Los juicios no eran justos y por eso sale torcida la justicia. El que debía juzgar y aplicar la ley solamente buscaba su provecho. El pueblo debía pagar un fuerte tributo a los egipcios, a Faraón, y lo hacía oprimiendo al pueblo, el rey. Vamos a Segunda de Reyes 22, 35. Faraón había puesto a este rey, le había impuesto este tributo y lo debía pagar. Para poder pagarlo, el rey oprimía al pueblo. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 35. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Era un pueblo derrotado, un pueblo bajo el dominio de otro, tenían que pagar este fuerte tributo, y el rey se preocupaba por tener un palacio, por vivir opulentamente. Por la fuerza hacía trabajar al pueblo en la construcción de su casa. Vamos a Jeremías 22, versículo 13. Jeremías 22, 13. Vamos a ver hacia el 18. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre, hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo: ay, hermano mío, y ay, hermano, ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. Cuando un gobernante es impío, el resultado es desastroso. Desastroso para
a Él y para todo el pueblo. Aquí tenemos una buena razón para orar por nuestros gobernantes. Y podemos ver a 1 Timoteo 2, 1 y 2, no lo vamos a leer ahorita. Debemos orar por nuestros gobernantes. El pecado daña y destruye todo, a la persona que lo comete y a los que están a su alrededor. En este caso, al pueblo. Recordamos nuestra pregunta de si hay pecado en la iglesia, en el pueblo de Dios. La respuesta es sí. Sí hay pecado dentro de la iglesia. Y si este pecado es permitido en la iglesia, la hace sufrir y la destruye. Un ejemplo de la presencia del pecado dentro de la iglesia lo podemos ver en 1 Corintios 5, 1 y 2. Vamos a ir un momento. Aquí vemos que dentro de la iglesia había pecado, había inmoralidad. Y Pablo manda sacar de la iglesia al culpable. 1 Corintios 5, 1 y 2. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? No nos sorprendemos de que haya maldad en el mundo. Sabemos de la depravación del hombre y de su tendencia al mal. Pero sí nos asombramos de que haya pecado dentro de la iglesia, como vemos en el ejemplo anterior. Pero lo había habido desde el principio. Recordemos a Ananías y Zafira. Y lo sigue habiendo hoy. Habacuc veía que ese pecado se había generalizado y estaba por todos lados. Dice ahí en el versículo 3, la segunda parte: destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Cuando el pecado se generaliza, cuando muchos lo practican, ese pecado pues se generaliza dentro de toda la iglesia y destruye al pueblo de Dios. La maldad fue aumentando porque se permitía. Y los reyes participaban haciendo el pecado muchas veces en mayor grado que todos los demás. La manera de quitar el pecado dentro de la iglesia es no permitirlo en nuestra vida, cada uno de nosotros. ¿Cómo hacerlo? Es siempre la pregunta importante para nosotros. ¿Cómo podemos quitar el pecado de nuestra vida? ¿Cómo podemos quitarlo de la iglesia? ¿Cómo podemos comportarnos de una manera santa, haciéndolo cada uno de nosotros? Vamos un momento al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Job 1:1. Dice Job 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y ese era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Tenemos aquí un hombre que es descrito como íntegro y apartado del mal. Es decir, que se alejaba del pecado, que huía de la tentación. Ahí mismo en el libro de Job, vamos al capítulo 31, donde vemos cómo se comportaba Job, cuál era su mentalidad, cuál era su manera de actuar, porque era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice Job, ahí en Job 31, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él también sabía que había un castigo para el pecador. Ahí en el versículo 3, 31:3. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Y sobre todo, él estaba consciente de la presencia de Dios a su lado todo el tiempo. Vamos ahí al versículo 4, 31:4. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Tener en mente la presencia constante de Dios es lo que gobierna su conducta y nos muestra la razón de su éxito. Es un hombre temeroso de Dios y ese temor es lo que lo lleva a apartarse del mal. También conocemos la historia de José, que siendo esclavo es tentado por la esposa de su amo para pecar. Y ante la tentación, él dice, ¿cómo pues haría yo este mal tan grande y pecaría contra Dios? No pecó porque tuvo temor de Dios. Sin temor de Dios no hay nada que frene la maldad. No hay nada que frene el pecado. Vamos a Génesis 20:11, donde vemos que Abraham está en un pueblo fuera de su tierra y tiene miedo de la maldad que hay alrededor. Génesis 20:11 dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Abraham sabía que no había ahí temor de Dios y entonces hasta tuvo miedo por su vida. El apóstol Pablo dice que todos los hombres están bajo pecado. Vamos a Romanos 3:10. Aquí describe a todos los hombres. Y todo lo que pueden hacer. Y al final da la razón de todo esto. Romanos 3:10-18. Dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Dice el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Dios es estar estremecido y conmovido ante la grandeza de Dios y de su gloria
y tener terror de las consecuencias de violar su naturaleza santa. Sin ese temor no hay ni sumisión ni reverencia a Dios. Y entonces no hay un freno para el pecado. Esto es cierto para los que no quisieron tener en cuenta a Dios, a los no creyentes, a los que Dios entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, como dice Pablo. Pero un creyente también peca porque no tiene temor de Dios. Así como Job y José se detuvieron de pecar por tener temor de Dios, por tener en cuenta, por tener presente su presencia. Por el contrario, Adán en el paraíso no tuvo temor de Dios. Después de pecar, pensó que se podía esconder de Dios, que podía escapar, que podía librarse del castigo. David no tuvo temor de Dios cuando pecó con Betsabé. Él era el rey, él era el que juzgaba. Además, se sabía amado por Dios. Pensó que podía hacer lo que quisiera y que nada pasaría. No tuvo temor de Dios. Es como un creyente que deja a su esposa para irse a vivir con otra mujer y piensa, Dios entiende, Dios sabe lo difícil que es vivir con ella, Dios sabe que ya se acabó todo. O piensa, Dios me va a perdonar finalmente porque soy creyente, porque soy su hijo. No tiene temor de Dios, no cree en su justicia ni en su santidad. Los judíos en el tiempo de Habacuc pensaban que por ser ellos el pueblo elegido de Dios y por estar el templo ahí en Jerusalén, Dios los iba a proteger sin importar lo que hicieron. Pensaban que Dios tenía el compromiso de sostenerlos sin importar lo que hicieran. Pensar como este creyente, o pensar como los habitantes de Judá, solo muestra que no hay un verdadero arrepentimiento, que no hay un verdadero pesar por haber pecado. Vamos a Romanos 2, versículos 5 a 10. Romanos 2, versículos 5 a 10. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando como personas o como iglesia vemos en nosotros el pecado, lo primero que debemos hacer es dejar y alejarnos de él. El arrepentimiento verdadero es el principio
de la restauración. Aún los pecados más groseros tienen perdón por medio de Jesucristo. Aún con todas sus abominaciones, el rey Manasés se arrepintió y fue perdonado. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Segunda de Crónicas 33, 12 y 13. Dice: Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. En esta historia de Manasés vemos también una de las razones que puede tener Dios para permitir la maldad. Aquí tuvo el propósito de que se cumpliera su decreto y salvar a un antecesor del Mesías. Pero si no hay un reconocimiento del pecado, si lo seguimos permitiendo, el resultado es un endurecimiento. Entonces el pecado sigue en aumento, cada vez más. Fue lo que pasó finalmente con el pueblo de Judá, que ya no quería escuchar. Vamos ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 36, los versículos 14 a 16. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. La falta de arrepentimiento demuestra incredulidad y rebeldía contra Dios y conduce a la destrucción y a la condenación eterna en el infierno. Si ves pecado en tu vida, arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Los pecados de Manasés y de todos los pecadores no son simplemente pasados por alto, no son simplemente olvidados. La ley de Dios demanda un castigo para el que viola la ley, y ese castigo es la muerte. No solo la muerte física, sino la muerte eterna, la muerte en el infierno, la segunda muerte. La justicia perfecta de Dios exige el cumplimiento de la ley. Esta pena que exige la ley de Dios, el castigo, fue pagado por Jesucristo en la cruz, en lugar de pecadores. Recibimos la salvación por medio de la fe.
creyendo en Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Ten temor de Dios. Dios sí actúa contra la maldad. No tener temor de Dios por parte de un creyente, por alguien que se dice creyente, demuestra una falta de fe o una falta de conocimiento de Dios. Porque cuando una persona peca, no cree que Dios está presente en todo lugar, al mismo tiempo, que está ahí con él, junto a él. Cree que Dios no sabe lo que hizo y que no pasará nada, que escapará. En una ocasión, un hombre que iba en su automóvil le pasó una luz roja. Metros más adelante lo detuvo un policía en una motocicleta y le dijo: ¿se pasó usted el alto? El hombre respondió: es que no lo vi. El policía asombrado le dijo: ¿cómo de que no lo vio? Hay 2 semáforos en esa esquina y no hay nada que tape la visibilidad. Pues el hombre aclaró: no, es que no lo vi a usted. Si este hombre se hubiera dado cuenta de que ahí estaba un policía, no se hubiera pasado el alto por temor a una multa, a una infracción. Hubiera esperado la luz verde. Si nosotros estuviéramos conscientes de la presencia de Dios, como lo estaba Job, decía, leímos: no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos, ¿no nos detendríamos para pecar? En nuestra época, al igual que en la de Habacuc, no solamente la sociedad mundana es pecaminosa, también dentro de la iglesia hay faltas muy graves. También en nuestra vida puede haber faltas muy graves. Al ver esto podemos vernos tentados a desesperarnos y pensar que Dios nos ha olvidado, que hemos sido abandonados, que no vale la pena continuar. Al vernos la maldad a nuestro alrededor, podemos preguntarnos: ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué prosperan los malos? Mientras que el pueblo de Dios sufre, tiene carencias. Respecto al pecado de nosotros mismos, podemos preguntarnos: ¿por qué Dios no nos da la victoria sobre el pecado? ¿Por qué volvemos a caer? ¿Acaso no soy un creyente? ¿Acaso no soy un hijo de Dios? Recordemos que no somos los primeros en sentirnos así. Aprendamos de Habacuc a no alejarnos porque no entendemos, sino al contrario, en esos momentos, buscar a Dios para que nos fortalezca, para que nos ilumine, para que podamos entender. Vamos a terminar con Isaías 55, 8 y 9. Vamos a leer estos versículos. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por lo que encontramos en tu palabra. Encontramos no solo perdón y salvación, también aliento y consolación. Te damos gracias porque nos muestras que podemos acudir a ti
con nuestras dudas, con nuestros conflictos. Sabemos que tú nos comprendes y nos respondes, que en tu palabra encontramos respuestas para nuestra vida, para nuestra edificación, para encontrar todo lo que tú eres, para conocerte mejor, para ver tu santidad y tu justicia. También encontramos nuestra verdad, lo que somos. Entendemos por qué nos sentimos a veces desilusionados y faltos de ánimo. Pero en ti encontramos lo que necesitamos. Llévanos a acudir a ti y a tu palabra en todas nuestras situaciones, en todas nuestras situaciones. Ayúdanos, Señor, a encontrarte en nuestros días. Y que todo sea para tu gloria. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.